La cápsula para la memoria. Buenas, ¿cómo me les va? Y bienvenidos. Dijo Fabio Ochoa en su defensa cuando llegó a Colombia: todo este caso me lo montaron. Fue su defensa, ¿no? Fabio Ochoa, ex miembro del cartel de Medellín, llega a Colombia tras cumplir una condena en los Estados Unidos. Y aquí desde Canal Cápsulas para la Memoria haremos un recuento de los hechos ocurridos en la historia de dicho cartel. Así que acompáñenme y recordemos algunas cosas que nos han borrado o que se nos han borrado o quizás no sabíamos. El exnarco fue capturado en octubre de 1999 y extraditado a los Estados Unidos en el año 2001. Fabio Ochoa Vázquez, uno de los fundadores del cartel de Medellín y socio del señor Pablo Escobar, ha llegado a Colombia deportado tras cumplir 26 años de condena por tráfico del polvo blanco en el país del norte, según ha informado Migración Colombia. Inmigración Colombia añadió en un comunicado, y abro comillas: una vez se concluya el proceso de control migratorio y verificar que el ciudadano no cuenta con ninguna anotación judicial, se espera que este ingrese al país sin novedad. Tras el proceso de control migratorio, las autoridades confirmaron, y abro comillas, no hay ningún requerimiento. Y Ochoa Vázquez quedó en libertad para reunirse con su familia y cierro comillas. Es decir, el hombrecito ya pagó todo. El exnarco fue capturado en octubre ante las autoridades. En octubre de 1999 y extraditado a Estados Unidos en el 2001 para posteriormente en 2003 ser condenado a 30 años de prisión por conspiración, trata de personas y distribución de 30 toneladas del polvito que ya conocemos. Su pena fue reducida por colaborar con la justicia estadounidense, cuestión que esperamos venga a ser lo mismo aquí en Colombia. El excapo fue uno de los socios de este señor Pablo Escobar y cofundador del cartel de Medellín, junto a sus hermanos, el señor Jorge Luis y Juan David Ochoa Vázquez. Con la ministra de Justicia, el gobierno nacional señaló que aunque no se ha pensado ofrecer una gestoría de paz a Fabio Ochoa, Rafa. Así es, el excapo del cartel de Medellín podría aportar mucha información, Angie, a la verdad histórica del conflicto en nuestro país. Después de pagar una larga condena por el delito de narcotráfico, a sus 67 años, el excapo del cartel de Medellín, Fabio Ochoa, llegó a Colombia. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, puso sobre la mesa que por el momento el gobierno no tiene contemplado que Ochoa sea gestor de paz. La verdad es que yo no he visto ni se ha propuesto absolutamente nada de eso, pero técnicamente esa es una competencia del presidente de la República, y el presidente decidirá en algún momento, no solo respecto a él, sino a otras personas. Pero yo no creo, en este momento no se ha planteado absolutamente nada de eso. Sin embargo, para la ministra de Justicia, dijo que si fuese la voluntad del excapo, podría contribuir en la verdad del conflicto en el país. Yo creo que Fabio Ochoa tiene mucha historia desde el cartel de Medellín, de la historia de Pablo Escobar y de lo que sucedió en la década de los 90. Entre otras, él fue deportado a Estados Unidos, extraditado a Estados Unidos en la década de los 2000. Desde ese punto de vista, pues él conocía muchísimo la estructura del cartel de Medellín, del cartel de Pablo Escobar. Era socio de Pablo Escobar, según cuentan tanto la condena de Estados Unidos como las investigaciones en Colombia. Por ejemplo, sobre posibles vínculos de políticos de la época con el cartel de Medellín. El cartel, de la guerra del cartel, de lo que significó también la violencia de Pablo Escobar cuando ponía todas las bombas que puso en Colombia. Son parte de la historia del cartel de Medellín. Yo creo que muchas de esas personas, no solamente Fabio Ochoa, sino muchas de esas personas, pues saben la historia real de cómo se estructuró cada una de esas actividades. Ha mencionado un punto clave y es la reparación a las víctimas, señalando que la condena en suelo americano no pudieron comparecer las víctimas. Muchas de esas víctimas sí fueron reconocidas posteriormente en algunos procesos macro que se generaron también en parte en Justicia y Paz. Y aquí es muy importante contar que incluso había miembros del cartel de Medellín que realizaron una serie de masacres y de actos que también sería importante mirar en qué van los procesos. Incluso cuando se asesina a 19, 18 jóvenes en Medellín. Para Migración Colombia y el Ministerio de Justicia, Fabio Ochoa en este momento no tiene ningún pendiente con la justicia, por lo que puede regresar a Antioquia en total libertad. Bueno, pues queda en libertad este señor y vamos a empezar la historia, ¿no? Una historia que envuelve políticos, que envuelve organizaciones, que envuelve a empresarios. Para entender la historia he recurrido a diferentes investigaciones de medios de comunicación como Cuestión Pública, es decir, todo este crédito va para Cuestión Pública, para Universo Centro, para los documentos de Justicia y Paz, ¿no? Para la Nueva Prensa, para El Mundo.
mundo páginas web independientes. Aunque son historias independientes las que les voy a contar, se irán entrelazando y nos dejarán ver, comprender el papel presuntamente y según informes que jugaron aquí empresarios, capos, políticos en medio de lo que se conoció como el Cartel de Medellín. Primer título: el último vuelo de Alberto Uribe Sierra, padre del hoy acusado ante la Fiscalía General de la Nación. El 14 de junio del año, y retrocedamos, 1983, o sea, hace 41 años, ¿sí?, ocurrió un hecho que cambiaría, ojo, el rumbo del país a largo plazo. Sin embargo, al día siguiente solo se robaría la portada de un periódico que era el periódico El Mundo, bajo este titular, y abro comillas: muerto Alberto Uribe Sierra, quien a continuación sería identificado así, abro comillas, hacendado y ganadero y padre del alcalde de Medellín en aquel entonces, el señor Álvaro Uribe Vélez, y que recordemos que fue destituido como alcalde de Medellín por tener vínculos presuntamente con todo este asunto del polvo blanco. Aquí aparece, por favor, la portada de aquel entonces del diario El Mundo, donde decía precisamente lo que venimos relatando. ¿Cómo ocurrió ese hecho? Como escribiría 2 días después El Colombiano sobre el asesinato de Uribe Sierra, se han presentado algunas versiones contradictorias. Por ejemplo, la hora de su muerte. Según El Mundo, a las 11:30 am. Según El Colombiano, a las 3:30 pm. Y según El Tiempo, a las 4:15 pm. Periódicos que tampoco se pondrían de acuerdo en la hora a la que arribó Uribe Sierra a su finca, la hacienda Las Guacharacas, ubicada entre Cisneros y Maceo, a 100 kilómetros de Medellín. Para El Mundo y El Colombiano, estos medios, en la mañana, y para El Tiempo y El Espectador en la tarde, específicamente a las 4 p.m., o sea, 15 minutos antes de ser borrado del mapa en esa versión capitalina del asunto. ¡Ay, los medios! En cualquier caso, Uribe Sierra arribaría a Guacharacas en un helicóptero de su propiedad en Hughes 500, de color azul y blanco, que a veces piloteaba él mismo, aunque en esa ocasión estaba al mando su piloto de confianza, el capitán Bernardo Rivera. Junto a ellos iban 2 hijos del finado, Santiago y María Isabel Uribe, a quien El Colombiano erróneamente denominaría Maritza. A Santiago, de 24 años en aquel entonces, tecnólogo agropecuario, ese periódico le atribuiría la administración de la finca. Un posible tercer acompañante señalaría El Mundo bajo el título de Se salvó. No se subió al helicóptero a última hora. Se trataba de Felipe Vaquero, un amigo de la familia que había olvidado que esa tarde tenía un compromiso inaplazable. Y abro comillas, fue como una corazonada porque se libró de lo que pasaría antes de 2 horas. Y el helicóptero se encumbró sobre el cañón del Valle de Aburrá hacia el norte y cierro comillas. Antes de aterrizar, Uribe Sierra le hizo una seña al piloto para que sobrevolaran las haciendas de sus amigos. Era una tarjeta de presentación que se había vuelto costumbre. Además, quería pasar revista por la finca San Cipriano, productora de panela, de la cual conservaba el 50% de la propiedad. La otra mitad, sí, de esta finca la había repartido entre varios trabajadores, y abro comillas, que pedían reivindicaciones porque pasaban necesidades, y cierro comillas. La repartición fue hecha el 7 de junio del año 1979 y Uribe Sierra la llamaba autorreforma agraria. Esto, entre comillas. El mayordomo de la finca de San Cipriano y su ayudante habían sido asesinados en abril del año 1983. Aquí empieza. Al parecer, un grupo de las FARC, ¿sí?, que había sido desplazado del Magdalena Medio y se había tomado la localidad de Providencia. Por ese motivo, el señor del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez no había vuelto a Guacharacas y tampoco había dejado que lo hiciera su hijo Jaime Alberto, el Pecoso, quien quería ir la semana anterior a la muerte de su padre. Y abro comillas, no te vayas a asomar, mijo, a Guacharacas por nada del mundo, por allá hay guerrilla, es muy peligroso, dijo el señor. Luego de sobrevolar San Cipriano y las demás haciendas amigas, el helicóptero aterrizó a 100 metros de la casa de las Guacharacas. Abro comillas, una vivienda campesina reformada con piezas amplias, sus balcones y sus cuartos para avíos y zurriagos. Y cierro comillas. Una vez allí, Uribe Sierra se sentó en un banco del corredor principal a desacalorarse y a conversar con Santiago.
María Isabel, por su parte, siguió de largo hacia el interior de la casa y el piloto se recostó sobre unos bultos en un granero, con la intención de pegar los ojos un minutico, echarse un motocito. En el itinerario del día estaba volver a Medellín antes de que cayera la tarde, pues a Uribe Sierra ya no le gustaba pasar la noche en Guacharacas, por temor a la guerrilla, que le había enviado boletas varias veces. Ese itinerario, sin embargo, se vería truncado cuando un grupo de hombres armados ingresó a la finca, 18 presuntos guerrilleros de las FARC, según El Mundo, y 14 menos para el colombiano. Esto es 4 hombres, jóvenes, que resultaron pertenecer al cuarto frente de las FARC. Sea cual fuera el número, apenas vieron a los invasores, el piloto y 2 trabajadores salieron corriendo hacia el interior de la casa donde estaba María Isabel y Santiago Uribe Vélez, quedándose afuera, en el corredor principal. Alberto Uribe Sierra y una empleada del servicio doméstico llamada Fabiola Castaño, uno de los 2 trabajadores era Jimmy Adarve, quien le contaría la siguiente secuencia de la película al colombiano, ocurrida después de que Uribe Sierra gritara la FARC, y el piloto le dijera a través de una ventana que no se enfrentaran con ellos. El hacendado esgrimió su pistola de uso personal, apuntó a los insurgentes y sin vacilar disparó, pero no hizo blanco. Entonces dice que uno de los sediciosos le manifestó: don Alberto, no lo queremos matar, solo queremos hablar con usted. Hubo más disparos y fue cuando los sujetos vaciaron sus armas contra el hacendado, quien cayó al piso mortalmente herido. Versión distinta a la sostenida por El Mundo, El Tiempo y El Espectador, que escribirían que Uribe Sierra disparó para evitar que lo secuestraran. Y fiel a su lema, primero muerto que secuestrado, ¿cierto? Murió tras recibir 2 balazos, uno en la cabeza y otro en el pecho. Tenía 50 años. En ese momento, Santiago hizo varios disparos desde el segundo piso de la casa, pero al ver que su progenitor no se movía, buscó una salida por la parte trasera y se lanzó a campo abierto sin dejar de gritar: la policía, la policía. Esa carrera desesperada terminaría cuando se topó con las aguas del río Nus, las cuales tuvo que atravesar para alcanzar la carretera que comunicaba con el casco urbano de Yolombó y pedir ayuda. Sin embargo, no bien puso un pie en la otra orilla. Abro comillas, los alzados en armas le dispararon en numerosas ocasiones y una de las balas le impactó en la espalda y le salió por el pecho, perforándole el pulmón, y cierro comillas. Santiago, por lo tanto, cayó malherido a las orillas del Nus, a quien les pidió con voz desinflada que no lo mataran, que con ese balazo tenía para perder la vida, que solo era un comprador de ganado sin vínculos familiares con el hacendado que iban a secuestrar. Esa negociación de la propia sangre, al parecer, convenció a 2 hombres, quienes se dijeron lo siguiente: se perdió el viaje, y los dejaron en paz. Minutos después, Santiago se puso en pie, ¿sí? Ganó la cartera, hizo autostop, un camión paró y lo transportó hasta la estación Sofía, donde no tenían los medios necesarios para atenderlo. Entonces, un agente viajero llamado Octavio García lo subió a su carro y lo llevó al Hospital San Rafael de Yolombó. Allá, pasadas las 5 de la tarde, recibió los primeros auxilios de parte del médico Jairo Castañeda. Mientras le practicaban los primeros auxilios, alrededor de las 5:30 p.m., la noticia se comunicó a las autoridades de Medellín. Santiago, y abro comillas, Uribe Vélez, fue baleado y está mal herido en el hospital de Yolombó, y cierro comillas. De inmediato, le transmitieron el mensaje a Álvaro Uribe Vélez. Y este hermano menor, ¿qué hizo? Pedir prestado el helicóptero más moderno que había en la ciudad, el cual era propiedad de Pablo Escobar, a quien El Mundo identificaría como hacendado y El Tiempo como parlamentario. Mover influencias en la aerocivil para que dejaran circular el helicóptero después de las 6:30 p.m., lo cual estaba permitido por la ley. Ambas cosas las logró concretar en menos de 1 hora, y así Álvaro Uribe Vélez pudo abordar el helicóptero de Pablo Escobar, piloteado por Jaime Sandoval. A esto se va aclarando. A las 6:45 p.m., cuando despegó del aeropuerto Olaya Herrera rumbo a Yolombó, el hecho sería narrado por El Mundo del 15 de junio de 1983 de esta forma. Abro comillas. Desde Medellín había salido a las 6:45 un moderno helicóptero de propiedad de Pablo Escobar al mando de Jaime Sandoval, con el propósito de traer de urgencia a Santiago Uribe Vélez a esta ciudad para ser internado en una clínica. El permiso especial fue otorgado por la Aerocivil a petición del director de la dependencia del alcalde de Medellín, en aquel entonces, el señor acusado, por tratarse de un caso de urgencia y porque el aparato está equipado con sofisticados equipos electrónicos y radar, y cierro comillas. Sin embargo, el moderno helicóptero prestado por Pablo Escobar presuntamente no pudo aterrizar en Yolombó debido al mal tiempo, razón por la cual tuvo que retornar a Olaya Herrera, al aeropuerto. Allí, en pleno hangar, apenas Álvaro Uribe Vélez pisó tierra, le comunicó que su progenitor estaba muerto. Hasta ese momento,
¿sí? El exfuncionario solo sabía que su hermano Santiago estaba herido, pero ignoraba la suerte fatal corrida por su padre. ¿Qué pasó después? Ante el fracaso de la operación para rescatar a Santiago por vía aérea, Álvaro Uribe, el acusado, ¿no?, organizó una por vía terrestre, lo cual consistió en 2 ambulancias, una de la Cruz Roja y otra de la Defensa Civil, que se dirigieron hacia Yorombó, junto a una caravana de carros particulares con familiares y amigos de las víctimas. Estos últimos esperaron en Cisneros, mientras las 2 ambulancias seguían de largo hasta el Hospital San Rafael, donde recogieron a Santiago Uribe Vélez. De vuelta en Cisneros, le tuvieron que hacer una transfusión de sangre, porque estaba muy mal. Luego lo pasaron de ambulancia de la Defensa Civil a la Cruz Roja y en ella llegó a Medellín alrededor de 3 de la mañana, siendo la última estación de todo ese viacrucis, la clínica Soma, abro comillas, en la que fue atendido de urgencia y salvado de peligro de muerte, y cierro comillas. El cadáver del padre del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez, el señor Alberto Uribe Sierra, por su parte llegó a Medellín más entrada la madrugada, después de que le hicieron el levantamiento sobre las 8:30 p.m. y de que fuera trasladado desde Guacharacas en un vehículo de la firma Arinco, escoltado por otro de la 4ª Brigada, en el que venía María Isabel Uribe y el capitán Bernardo Rivera. O sea, el piloto del helicóptero Hughes 500 de color azul y blanco, en el que comenzaron la fatídica jornada. Antes del entierro, programado para las 4 de la tarde en Campos de Paz, y mientras la velación se desarrollaba en la capilla del mismo cementerio, Álvaro Uribe Vélez concedió varias entrevistas. Por ejemplo, a Caracol Radio y El Tiempo, donde dijo, entre otras cosas, estas líneas, y abro comillas. Esta es la gran historia desde donde comienza Álvaro Uribe Vélez, pero esto se va entrelazando, y es un especial, como lo dije, de la mera mafia. Abro comillas, quienes tenemos que defender el orden democrático y el Estado de Derecho requerimos como mínimo igualarnos en forma general a la mística que para destruirnos acompaña a los malhechores. No hay equivalencia entre la eficacia de la acción guerrillera y la limitada eficacia de la acción de las autoridades. Se abandonó la vigilancia en muchas regiones, ¿sí?, del país, y en donde se vigila no hay procedimientos eficaces de lucha antiguerrillera. Líneas que embozaban las futuras convivencias. Aquí aparece la foto del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez en el sepelio o al entierro. Al entierro, según El Mundo, asistieron unas 10.000 personas, entre amigos, familiares, políticos, empresarios, algunos funcionarios del gobierno y hasta varios trabajadores, ¿sí?, de las fincas del conocido ganadero, cierro comillas. Era tal la multitud que el parqueadero de Campos de Paz colapsó y las filas de carros se extendieron por las carreras 80 y 81 hasta la glorieta de la avenida Guayabal. El tránsito envió refuerzos, pero 15 guardas azules no fueron suficientes para controlar la situación. También hubo problemas de circulación entre la capilla y la tumba. El féretro, escoltado por Álvaro Uribe Vélez de traje gris y corbata negra, tardó media hora en llegar a su destino tras la misma funeraria. Tras la misa funeraria. Media hora en la que no dejó de sobrevolar una avioneta que lanzó una lluvia intermitente de claveles rojos y rosas blancas, los colores del Partido Liberal Colombiano, al que era afín el difunto, el cual fue sepultado en medio de aplausos. Y abro comillas, resultaba extraño ese palmoteo en un cementerio. Para Alberto, pero a Alberto Uribe Sierra, hombre dicharachero y alegre, se le podía hacer hasta una despedida inusual. Y vamos a observar, por favor, estas otras fotografías. Ahí también está el sepelio del padre del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez, lo mismo que también en esta otra fotografía. Fotografías de la época. Otro título, el helicóptero. Ahí, sin embargo, o sea, 2 metros bajo tierra, no termina el último vuelo de Uribe Sierra. Mientras se llevaba a cabo el entierro, El Mundo registró lo siguiente, y abro comillas. En ese mismo instante, un poderoso helicóptero de Helicol cruzó la ciudad portando al dañado helicóptero del hacendado muerto. ¡Oh, sí, señores! Otro helicóptero estaba transportando el otro helicóptero. ¿Qué le pasó al Hughes 500 de color azul y blanco en el que Uribe Sierra visitaba las 15 fincas que tenía a su nombre, siendo Guacharacas su destino final? Después de que los guerrilleros presuntamente hirieran a Santiago y lo dejaran tirado a la orilla del río Nus, volvieron a la finca e inutilizaron el helicóptero, aunque el nivel de los daños registrados varía de periódico en periódico. El Tiempo decía, los guerrilleros de la FARC dinamitaron el helicóptero. El Mundo decía, ametrallaron y dejaron completamente inservible el helicóptero, que estaba valorado en 20 millones de pesos de la época. Y El Colombiano decía, pidieron gasolina para prenderlo, pero no había.
Entonces destruyeron los circuitos del equipo de radio y por último le hicieron sendas descargadas de metralleta dejándolo prácticamente inservible. Y cierro comillas. Lo curioso de todo este asunto es que 9 meses después, cuando las autoridades allanaron y vámonos para Tranquilandia, sí, el gigantesco complejo de 19 laboratorios para el procesamiento del polvo blanco y 8 pistas de aterrizaje ubicado entre los departamentos de Meta y del Caquetá, se toparían con el susodicho helicóptero cuya matrícula era HK2704X y no estaba semidestruido, sino en perfecto estado. ¿Cómo? Así consignaría ese hallazgo El Espectador en una noticia titulada "A 3 países se extiende investigación por el polvo blanco", publicada el 15 de marzo del año 1984. La policía de todo este asuntico del polvo blanco puso a disposición del juez 23 de instrucción criminal César Tulio Lozano varias metralletas, UCIs, carabinas y escopetas, lo mismo que buena cantidad de munición precisamente para estos artefactos. De igual manera puso a órdenes suyas el helicóptero Hughes 500 de color azul y blanco con matrícula HK2704 y aquí vamos a presentar nuevamente la fotografía que ya es conocida para ustedes los colombianos. Vamos a hacer un paréntesis. Este asuntico es un especial y quise comenzar precisamente por todo este cuento que envuelve y la gran historia que envuelve al señor Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe Vélez, porque es que es desde ahí donde se desprenden los presuntos vínculos que pudieron tener varios políticos precisamente con este cartel allá de Medellín, un saludo para la gente de Antioquia, y desde ahí se desprende, sí, según se ha narrado, la venganza por parte de Álvaro Uribe Vélez, que tiene a este país sumergido en lo que ya tenemos que vivir, y son los diferentes grupos armados en diferentes departamentos, ¿cierto? Y algunos se conocieron como las AUC, y esto han ido cambiando de razón social y nos tienen en el carajo. Continuamos. ¿Cómo fue a parar el helicóptero del difunto Uribe Sierra a Tranquilandia, complejo de este polvo blanco del cartel de Medellín? Esto dijo Álvaro Uribe Vélez en un artículo titulado, y abro comillas, "Uribe responde a las incógnitas negras", cierro comillas, publicado por El Tiempo el 21 de abril del 2002, o sea, 4 meses antes de que fuera elegido presidente de Colombia. Mi padre fue socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía fincas en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Utilizaba ese helicóptero para sus desplazamientos. Cuando la guerrilla lo asesinó, ese helicóptero quedó medio destruido y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa y esa empresa salió de los restos de ese helicóptero. Mi familia no lo tuvo en su poder. Eso lo hizo mi hermano Jaime, que se murió el año pasado de cáncer en la garganta y todos confiábamos en él. Después la policía decomisó ese helicóptero u otros con los mismos números. ¿Estaba el entonces candidato a la presidencia diciendo la verdad? Esa es la pregunta. Según la Nueva Prensa, no. En un artículo publicado el 26 de enero del 2020 bajo el título de Tranquilandia, helicópteros y otros demonios, cierro comillas, ese fue el título, ese medio desmentiría la anterior respuesta de Álvaro Uribe Vélez, hoy acusado ante la Fiscalía General de la Nación. El trámite de los derechos herenciales de Alberto Uribe Sierra relacionados con la participación en la sociedad Aerofoto, Amortegui y Compañía Limitada se realizó en junio del año 1984. 2 meses después del operativo en Tranquilandia. O sea que al momento de la incautación, el helicóptero era de los Uribe. Helicóptero que, a pesar de haber sido incautado y cancelado su permiso de funcionamiento un mes después, o sea, el 11 de abril de 1984, aparentemente siguió volando y haciendo de las suyas un par de años más, como señaló el nuevo Herald en el artículo titulado "Cabos sueltos en la muerte de Lara Bonilla". Cierro. Ahí vamos entrando en calorcito, publicado el 9 de diciembre del año 2007. Allí se cuenta que un helicóptero con las mismas características, me imagino que Uribe Vélez habrá dicho, eso fue a mis espaldas, y similar matrícula cayó con polvo blanco en un céntrico sector de la capital de Antioquia. ¿Cuándo? El 1 de mayo de 1986. El nuevo Herald, sin embargo, no le hizo seguimiento a esa noticia y solo usó un periódico como fuente bibliográfica, El Colombiano. Por lo que conviene hacer varias precisiones al respecto. ¿Estamos de acuerdo? 1. Efectivamente, el 1 de mayo del año 1986, a las 7:45 a.m., un helicóptero idéntico al de Uribe Sierra, o sea, el Hughes 500, se estrelló con 78 kilos de polvo blanco, avalados en más de 200 millones de pesos de la época.
en la carrera 43A con calle 12 Sur en el barrio El Poblado, a tan solo 150 metros de club campestre. 2. También es cierto que la matrícula era similar a la del helicóptero de Uribe Sierra, la de este. Como se dijo más arriba, era el HK2704X y la del helicóptero estrellado era el HK2704P3. ¿Era posible que hubiera dos matrículas tan parecidas? No. Por eso, cuando los agentes de turno de la división de Anti, lo que sabemos, ¿cierto, Anti? Este asuntico, buscaron la del helicóptero estrellado para saber su procedencia. Encontraron que no existía, que era una farsa, que era una mentira, como casi todo lo que rodea al señor Álvaro Uribe Vélez, siendo la más cercana la del helicóptero de Uribe Sierra. Entonces consultaron con la Aerocivil la matrícula HK2704X y les informaron que era de un helicóptero que había pertenecido a Aerofoto, Amortegui y Compañía Limitada, el cual había sido incautado en Tranquilandia y tenía la licencia de funcionamiento cancelada a petición del Ministerio de Justicia. 4. Tras esa respuesta inesperada, los agentes de turno de la división de Antipolvito fueron a revisar más detenidamente los restos del helicóptero estrellado y corroboraron, como apuntó El Mundo, y abro comillas, que la matrícula sin duda era ficticia, ya que la sigla HK2704P que había en la cola de la aeronave estaba hecha con cinta aislante forrada con contact. ¿Recuerdan ustedes el contact? Claro. 5. La conformación obtenida en 3 y 4, ¿sí? Los agentes de turno de la división Antipolvito supusieron que el helicóptero estrellado pertenecía al cartel de Medellín, aunque nunca lograron establecer su propiedad, ni su plan de vuelo, ni la identidad de sus dos tripulantes, los cuales fueron recogidos en un Mercedes-Benz blanco tras el accidente. Asimismo, tampoco pudieron descifrar las iniciales que estaban escritas en los paquetes del polvo, de este polvito, cada uno de a kilo. Unos decían L.EE y otros decían suerte JP. En ese mismo artículo, el Nuevo Herald también salieron a la luz unas declaraciones rendidas, en el Herald salieron a la luz unas declaraciones rendidas, ¿sí?, bajo juramento por Cecilia Lara Bonilla ante el juez 77 de instrucción criminal de Bogotá, hechas en julio del año 1984 a raíz del asesinato de su hermano, el ministro Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido el 30 de abril de ese año. Distópico. En las declaraciones se menciona el helicóptero de Uribe Sierra. Abro comillas. Rodrigo me dijo que lo de Tranquilandia era muy grave y que comprometía a gente muy importante de la política colombiana, que el helicóptero que había cogido era del papá del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez. Fue entonces cuando agregó: la mafia ha entrado a todos los estamentos del país, no solo a la política, sino también a la economía. Y ahí estamos, ¿no? Pueblo colombiano. La publicación de esas declaraciones provocaron la renuncia de Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara Bonilla, a su cargo de zar anticorrupción de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Como recordó El Espectador 10 años después en un artículo titulado Tranquilandia, un operativo inconcluso. Cierro comillas. Publicado el 15 de diciembre del año 2017, donde Lara Restrepo dejó entrever que la muerte de su padre estuvo relacionada con la incautación del helicóptero de Uribe Sierra. Y abro comillas. Mi papá quedó sorprendido porque se encontró en Tranquilandia el general Jaime Ramírez, único policía en el que mi papá confiaba en esa época. Le alcanzó a decir que había un plan para matarlo y que los responsables eran los dueños de los aviones y de helicópteros incautados. Por eso renuncié. No podía seguir trabajando con Álvaro Uribe Vélez. Perfecto. ¿Qué pasó después con el helicóptero de Uribe Sierra? El 14 de noviembre de 1995, un fiscal sin rostro estableció que no existía pronunciamiento de autoridad judicial que ameritara continuar la investigación sobre el helicóptero y le ordenó a la Aerocivil y a la Dirección Nacional de Estupefacientes que le devolvieran al propietario. Se lo devolvieron al propietario. Aunque posteriormente se conoció que esta segunda dependencia, y abro comillas, nunca tuvo la posesión física de ninguna de las aeronaves incautadas en Tranquilandia. O sea que el helicóptero llevaba 11 años siendo un fantasma y desde entonces no se sabe qué pasó con él. Hoy nadie conoce su paradero, concluyó El Tiempo. Postdata 1. Lo que sí fue apareciendo a cuentagotas es la información relativa al origen del helicóptero. Por ejemplo, que fue construido en 1980, comprado en Los Ángeles e importado a Colombia el 27 de octubre de 1981, donde fue nacionalizado en abril de 1982. La compra fue hecha por Aerofoto, Amortegui y Compañía Limitada, firma de la que era socio Alberto Uribe Sierra. Además, se supo que la licencia de operación se la otorgaron al día siguiente de que el helicóptero llegara al país, esto es, el 28 de octubre de 1981. Y un tiempo récord de 4 horas, cuando dicha gestión requería entre 15 y 20 días. La mega mafia. Sí, entonces,
Pero eso no fue lo más insólito. Ojo, queridos compañeros y compañeras, ya que en esa misma fecha, según informó Noticias 1, el 21 de abril del 2002, la Aerocivil concedió matrículas de bandera colombiana a 3 de los 6 aviones que serían decomisados por la policía durante el allanamiento a Tranquilandia. Sobra decir que el director de la Aerocivil en esa época era el hoy acusado Álvaro Uribe Vélez, quien según Paris, ¿sí?, de las 2.242 licencias que concedió, 2.242, sí, en su administración, casi las mismas que se concedieron entre 1900. Ay, pero venga, este man sí es una... Oye, prestemos mucha atención porque este dato hay que tenerlo claro, esto hay que tenerlo en el relato personal. Álvaro Uribe Vélez, cuando fue director de la Aeronáutica Civil, concedió 2.242 licencias, casi las mismas que se concedieron entre el año 1954 y 1981, ¿no? Pero yo no fui, eso fue a mis espaldas. Por lo menos 200, ¿sí?, quedaron en manos del cartel de Medellín. Eso se sabe. Postdata 2. La muerte de Alberto Uribe Sierra estuvo muy presente en la sección de avisos fúnebres de la prensa local. Fueron más de 30 los que publicaron, entre ellos El Mundo y El Colombiano, destacándose el de su familia, el de la alcaldía y el de la empresa y el de las empresas públicas de Medellín. Sin embargo, el más visible de todos fue el pegado por Medellín sin tugurios. La junta directiva y empleados de Medellín sin tugurios lamentan la muerte del señor Alberto Uribe Sierra, y permítanme, voy a poner ese bichito por aquí. Stop. Ahí está, la fotico de ese tiempo. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. ¿Quién precedía esa junta directiva? ¿Quién de este bichito ahí que ustedes están viendo? Permítanme, yo voy nuevamente al estudio con ustedes. La junta directiva y empleados de Medellín sin tugurios lamentan la muerte del señor Alberto Uribe Sierra, ocurrido el 14 de junio del año 1983. Reitero, ¿quién precedía esa junta directiva? El señor Pablo Escobar Gaviria. Medellín sin tugurios sería descrito así en Los Jinetes del Polvo Blanco, ¿sí? Este libro que fue escrito en 1987. Los coqueros buscaron la solidaridad social a través de programas que aparentaban tener, esperen un segundo cuadro aquí el asunto, un sentido cívico, como Medellín sin tugurios. Plan lanzado públicamente en Bogotá por el alcalde de Medellín, Álvaro Uribe Vélez, y que consistió, según se conoció después, en las 1.000 casas en obra negra que fueron donadas a los residentes del basurero de Moravia, financiadas por Pablo Escobar Gaviria. Postdata 3. Los vínculos de Alberto Uribe Sierra con Medellín sin tugurios no solo fueron post-mortem. 3 mesecitos antes, 90 días antes de su muerte, o sea, el 13 de marzo de 1983, a las 3 p.m. en la Plaza de Toros La Macarena, se llevó a cabo la grandiosa corrida de beneficencia organizada por esa fundación sin ánimo de lucro encabezada por Pablo Escobar. En el cartel de la corrida se anunciaba 8 toros españoles de la prestigiosa ganadería Los Guateles, a los toreros Pepe Cáceres, César Rincón y la histórica presentación de los grandes rejoneadores antioqueños Dairo Chica, Andrés Vélez, Fabio Ochoa y Alberto Uribe Sierra. Observemos por aquí. ¡Ting! Ahí está la fotico. Ahí aparece el señor montado en su caballito. Bueno. Postdata 4. En El Señor de las Sombras, biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, específicamente en el pie de la página 27, ¿sí?, se dice que Alberto Uribe Sierra no fue asesinado por las FARC, sino por la mafia, la mera mafia, en una operación de ajuste de cuentas. En esa época, conocidas por círculos cerrados de la sociedad antioqueña, ciertas actividades de don Alberto Uribe, las cuales se relacionan con su súbito cambio de estatus socioeconómico, circuló con mucha fuerza la versión de que su asesinato se debió a una vendetta entre señores narcos. En la actualidad, los líderes de las antiguas FARC siguen negando la autoría de ese crimen y han advertido que no lo reconocerán ante la JEP. Postdata 5. En los 2 días posteriores a su muerte, los periódicos hicieron pequeñas semblanzas de Alberto Uribe Sierra. Por ejemplo, esta, y abro comillas, no se sabe si era más mujeriego o aguardientero o buen conversador, pero en esos aspectos no tenía rival. Donde llegaba con su charla se convertía en el centro de la reunión. Lo comparaban con un encantador de serpientes, y cierro comillas. Aunque la mejor de todas
se la hicieron en plena existencia. Su amigo Fabio Ochoa, ¿cómo? Sí, señor. El patriarca del clan Ochoa. Bueno, aquí comienza la historia. En su libro, no quiero decir que lo anterior, no, pero era como el abrebocas, ¿no? Vayan ustedes preparándose un tintico, dan el asuntico, porque esto va para largo. Sí, esto va para largo. Pero vamos a entender de rabo a cabo Fabio Ochoa Vázquez. En su libro Mi vida en el mundo de los caballos, Alberto Uribe debería ser el ministro de Agricultura de por vida, pues este sí había palpado, vivido y sufrido los problemas del campo, la reforma agraria, la violencia, etcétera. Tantas huevonadas que inventaron los políticos y demagogos que no han salido de la carrera séptima. Descendiente del indio Uribe, a Alberto sí se le puede decir paisa, liberal y macho. Cierro comillas. Luego de la publicación de este artículo del medio Universo Centro, el que estamos leyendo, Universo Centro, ojo, recibieron una comunicación del Centro Democrático, donde se cuestionan algunas de las afirmaciones, algunos de los personajes fueron amenazados, etcétera, 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 y se hace en el texto, específicamente respecto a los autores del asesinato de Álvaro Uribe Vélez, que siempre lo han negado, que eso no fue en la mafia, que eso no fueron los Ochoa, que siempre fue las FARC, y que por eso fue que yo volví mierda a Colombia por la venganza, y por eso me iba de pueblo en pueblo creando pequeñas células que con el tiempo se convertirían en las convivir, que provienen por allá de este señor también peligrosísimo César Gaviria, vejestorio, si me hago entender, oxisadísimo, bueno, en fin, y se fue de pueblo en pueblo, y militarizó. Si se puede llamar esto militarizar, ¿no? Colombia entera. Y esto no ha cambiado, porque él sigue siendo, según las investigaciones, el narcotraficante más grande de este planeta. Señor Álvaro Uribe Vélez, presuntamente. Bueno, continuamos. Y bueno, y todo esto, y los autores del asesinato de Álvaro Uribe Vélez y a la utilización del helicóptero, es decir, lo que más lo compromete. Álvaro Uribe Vélez le compró finca al consentido de la mafia. Metámonos en otro cuento, y si ustedes me lo permiten, regálenme un segundito, voy a quitar por aquí. Bueno, y aquí también aparecía no solamente esta fotografía, sino aparecía también esta otra fotografía, ¿sí? De Dairo Chica. Ojo con este man Dairo Chica. Y aparece esta otra fotografía que también pues era como uno de los carteles en aquel entonces, en la Macarena, donde se invitaba precisamente a esto. Denme un segundito porque es que hay una fotografía que, pues, porque como tenía tantas, no me permitió cargar, pero que llega a ser importante y que ya todos los colombianos conocemos, y es esta famosa fotografía, ¿no? Es que uno le toma fotos con mucha gente. Bueno, vamos a dejar esta aquí, por favor. Álvaro Uribe Vélez y Fernando Urrea Arbeláez decidieron cerrar el año con un último negocio. Es decir, el 31 de diciembre del año 1980 en la Notaría 5 de Medellín. Ambos, ¿sí?, sellaron la compra de una finca ubicada en Copacabana, Antioquia, de la empresa agropecuaria. La propiedad había sido comprada por Dairo Chica. Ahí tienen ustedes la fotografía. En 1977, 2 años después, fue adquirida por Agropecuaria El Cortijo, empresa de la Chica, ¿sí?, empresa de la que Chica era accionista. Finalmente fue esta compañía de la que Chica era dueño la que vendió a Álvaro Uribe Vélez y Urrea para antes de 1981. Chica ya había trabajado para los Ochoa. La finca que adquirieron ambos se llamaba El Cabuyal. Estaba conformada por 5 lotes que incluía, estoy buscando aquí algo que se me olvidó y que es supremamente importantísimo, denme un segundito, una casa grande con habitación. La compra se efectuó con la escritura 7113 por el valor de 755,000 pesos. ¿Estamos? Que hoy equivaldrían más o menos a unos 112 millones de pesos. Estos amigos se harían más cercanos con el tiempo. Urrea, hijo del fundador, ¿sí?, y de Leonisa, ¿cómo? Sí, cuya familia que continúa como dueña de esta marca. Leonisa fue gerente de Teleantioquia. Leonisa. Durante la gobernación de Uribe. Sin embargo, ninguno ha profundizado en este hecho, pese a haber ostentado cargos públicos. Cuestión pública. Esta cuestión pública indagó sobre esta transición con base en el debate sobre Uribe y parapolítica del senador Iván Cepeda del 2014, y sigue profundizando, y lo mismo también todos los aportes que hizo el hoy presidente Gustavo Petro, en los negocios que hizo el ex senador del Centro Democrático con fichas de capos de la droga como Dairo Chica, el rejoneador consentido de los Ochoa y el señor Mono Abello. ¿Cómo Mono Abello? Este man me suena. El Mono Abello no fue el que salió hace poquitico, bueno, no hace poquitico, hace como una década en la W, diciéndole a Abelardo de la Espriella y a Efraín Cepeda, sí señores, el que hundió la ley de financiamiento, que ellos, Efraín Cepeda
y que el señor Abelardo de la Espriella le habían robado los predios que le habían decomisado en aquel entonces y que una vez pagó su condena allá en Estados Unidos y volvió, los predios no aparecían. Y ahí, ¿ustedes recuerdan el video en la W Radio? La entrevista donde este señor Mono Abello trata supremamente mal a Abelardo de la Espriella y le dice que es esto, que lo uno, que lo otro, que el porro y que el potro, y que dice que Efraín Cepeda, el hoy presidente del Senado, le robó con Abelardo de la Espriella los predios que le habían decomisado mientras él estaba en Estados Unidos. ¿Sí? La mera mafia, papá. Y este asuntico lo tenemos allá montado en la presidencia del Senado. Presuntamente las investigaciones, señor Efraín Cepeda, ¿no? Y también los predios que tiene por allá en Miami con su esposa, la vaina y la cosa. Pero continuemos. Como premio a su labor, los Ochoa le regalaron varios caballos de paso fino, por lo que figura hoy como uno de los grandes rejoneadores de América. Recordemos que otro de los hombres encargados de herir con el rejón al toro, admirado por los Ochoa, era Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente y acusado Álvaro Uribe. Incluso en su libro Mi vida en el mundo de los caballos, el padre de los narcos, Fabio Ochoa Restrepo, habló de reuniones entre Alberto Uribe Sierra y Dairo Chica. Las andanzas de Chica, señaladas por Castillo, llegaron a los oídos de las autoridades estadounidenses y Cuestión Pública constató que un documento desclasificado del Departamento de Defensa de este país del año 2007, suministrado por el archivo de la NSA ubicado en la Universidad de George Washington, salud, sí, porque ese Washington suena como un estornudo en inglés, no, Washington, ¿cierto? Bueno, en inglés, ustedes saben inglés perfecto, británico. Incluyó un resumen de lo encontrado por Fabio Castillo con el asunto. 2 puntos y abro comillas. Control de señores que trafican todo este asunto narcos del deporte colombiano. Y cierro comillas. El informe dice que el agente de Chica, Pepe Dominguín, era testaferro de Skol, una compañía de los Ochoa. A su vez, los periodistas Fernando Garavito, al cual por mi parte extraño bastante, conocidísimo como el señor de las moscas. Recuerdan que yo hice y traje a colación una columna de Fernando Garavito, quien en su momento fue esposo de Carranza, una de las directoras de la Casa José Asunción Silva, María Mercedes Carranza, quien opta también por quitarse la vida, ¿cierto? Y que escribía unas columnas, y yo hablaba de una columna y lo trae en el canal, esto es un país vomitado, lamentado, un país cacheteado, un país hecho una mierda, lo decía Fernando Garavito, ¿cierto? Y Joseph Contreras, otro periodista, calificaron a Chica como el consentido de la mafia, en particular de los Ochoa, en su libro El Señor de las Sombras, y cierro comillas. De acuerdo con la investigación, abro comillas, los caballos de la cocaína, de la periodista Marta Soto, la fortuna de Dairo Chica estuvo congelada, sí, y cierro comillas. Soto agregó que entre los amigos de Chica también estaba el narco samario José Rafael, el Mono Abello. Busquen ustedes, por favor, en el canal. Aparece la W y aparece ahí donde insulta. Y aquí no sería nada raro, ¿no? Con el señor abogado Abelardo de la Espriella, que no es la primera vez que se le acusa de quedarse con huevonadas que no le pertenecen. Sí, como también lo que sucedió en DMG, ¿no? David Murcia Guzmán, que lo denunció él mismo. Yo no me estoy inventando nada, señor Abelardo de la Espriella. Empieza a enviarme ahí derechos de petición maricas. No, esto lo dijo DMG y esto lo está diciendo también, lo dijo el Mono Abello, ¿no? Que usted, señor Abelardo de la Espriella, eso lo dijo el Mono Abello, junto con el presidente del Senado, es que esto hay que recalcarlo, hay que subrayarlo, el señor Efraín Cepeda, que se cagó en el pueblo colombiano, ¿sí? Se lo cagó total, así, defecadísimo, y discúlpenme por favor, al no aprobar la ley de financiamiento y estar en contra, y es el enemigo número 1 del presidente Gustavo Petro. Ojo para el 2025. En el 2025 vienen es con toda, como lo advirtió el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Ojo con estas pintas, papá. Delicadísimas. Jefe del cartel de la costa en alianza con Pablo Escobar y los Ochoa. ¿Cómo cuenta la periodista? Su amistad llegó al punto de que Chica le enseñó al Mono Abello el oficio del rejoneo como fachada para evitar la captura de la D.E.A. ¿Estamos? Y ahí aparece la fotografía. Bueno, vamos a colocar, por favor. Muchas gracias por estar acompañándome. Estoy tratando, es una historia larga y estoy tratando de hacerla lo más amena posible, ¿no? Es decir, bueno, me falta ahorita colocar una parte que es donde se desenvuelve absolutamente todo y nos va a dejar ver cómo realmente este señor Fabio Ochoa, que acaba de llegar a Colombia, debe aportar. Es una ficha importantísima para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Si vemos la política, para aquellos que vemos la política como una gran partida de ajedrez, ¿cierto? Esta puede ser una muy, pero muy buena ficha. Yo pensaría que este señor ya debe estar con su familia, pero debería estar cuidándose. Debería estar cuidándose, todos lo sabemos. Los primos desconocidos. Entre los dueños de la empresa agropecuaria El Cortijo, vamos, listo, ahí vamos
que le vendió la finca a Uribe, no solo estaba el amante de los toros Dairo Chica, sino también los hermanos Vélez Mesa, primos segundos de Álvaro Uribe Vélez, hijos de su tío abuelo por lado materno, Gabriel Vélez Ochoa. Eso ya lo habíamos visto. Ustedes han visto que aquí hicimos presenté un video del árbol genealógico de la familia Uribe y ellos terminan siendo familiares, ¿no? Jorge Vélez, además, sería una de las personas que posó para una foto con el narco Fabio Ochoa Vázquez y el señor Santiago Uribe Vélez, ganadero hermano del expresidente Uribe, quien está a la espera, y seguimos a la espera, de que haya un juez, de que la justicia, sí, por primera vez en esta justicia aparezcan esos magistrados que extrañamos tanto. Esos magistrados que fueron capaces de saber lo que era la berraca ética, sí, y decirle no al billete de los Uribe Vélez. Y les montó la persecución, recuerden ustedes. No, hoy en día eso se venden por un calao. Deme un calao, una colombiana y un pedazo de salchichón. ¿Lo acepta magistrado? No todos, por favor. Sí, señor. ¿Lo acepta fiscal? No todos. Sí, señor. Se venden es por un culo. Y Colombia, jodido. Yo no sé dónde tienen el cerebro, si lo tienen precisamente allá en el 4 letras, si es que lo tienen, si es que no lo tienen. Y ellos como se conocen, ¿cierto? Los códigos entonces salen con los... No, pero la verdad es esa. Estamos permeados aquí en medio de la justicia hasta donde nomás. Por este asunto, ¿cómo se titula? La historia de la mera mafia. Bueno, continuamos. Quien está a la espera de una sentencia por el caso del grupo militar, los 12 apóstoles. Es que esto es una vaina de los 12 apóstoles que si abriéramos otra corriente, y voy a hacer un paréntesis, por favor, como por nombrar el cura de las 2 Biblias, como lo escribió el señor Gonzalo Guillén, la iglesia y el papel de la iglesia en medio de todo esto. Y allá en Antioquia, precisamente donde sucedió todo lo de los 12 apóstoles. Los sacerdotes llevando la información precisamente a esta familia Uribe. Y no olvidemos, y quiero de una vez, ojo también con lo que documentó el periodista Alfredo Serrano sobre el hermano oculto de Álvaro Uribe Vélez, de alias El Travieso. Esta familia, ¿sí?, tuvo también un primer hermano que fueron capaces, según las investigaciones de Alfredo Serrano, de borrar todo de la registraduría. Este hermano no existe en medio de la familia Uribe y fue la que le metió el primer billete de todo este asunto. Y que muy posiblemente con ese billete fue que se hizo la fortuna de los Uribe Vélez y se compró el ubérrimo y un montón de vainas. Fueron capaces de esconder la existencia de su propio familiar, de su propio hermano, de su propio hijo, con tal de cuadrar las cosas y el panorama que llamamos. Bien, todo esto en un informe de la Nueva Prensa que escribió el señor Alfredo Serrano, que muy amablemente nos acompaña de vez en vez en el canal Cápsulas para la Memoria. En la imagen de mención entre Jorge y Santiago Uribe estaba Mario Vélez Ochoa, primo segundo de ambos, quien según una publicación del diario El Nuevo Herald de Miami, era uno de los fundadores del grupo paramilitar Los R. La foto viene del libro de Fabio Ochoa, padre del narco Fabio Ochoa Vázquez, porque por ahí han salido a decir que eso es un montaje, que esa foto no existe. Se han escuchado un montón de estupidez. Esto viene de un libro que escribió precisamente esta gente. No lo olviden nunca. No le contesten a esos hijueputas, entre comillas. Ojo con este título. Como reveló Cuestión Pública, ¿sí?, en el apartamento de soltero, tan solo un año antes de que Uribe le comprara la finca a la compañía Dairo Chica y los Vélez Mesa, ¿sí?, el expresidente ya había tenido negocios con otra ficha de los capos de los Ochoa, su cuñado Israel Londoño, que además fue compañero de colegio del expresidente. Nuestras preguntas a su asesora, María Claudia Daza, más conocida como la Calle Daza, ¿sí?, niña política, esto es impresionantísimo. Si yo hubiese querido hablar, tardaría, ¿qué le digo yo, por ahí un siglo, medio siglo, narrándoles a ustedes de rabo a cabo toda esta vaina, ¿no? La Calle Daza, sobre la transacción, suscitaron un madrazo del ex senador del Centro Democrático contra este medio. No le contesten a esos hijueputas, dijo Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Porque están diciendo, Mauricio, no sea grosero, no, y que si lo abre la cabra, marica, que eso fue todo un montaje, ¿no? Uy, qué presidente tan bravo y tan parado tenemos, cuando de fondo estábamos también hablando del jarlista de la mafia. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo? Voy a ir acordándome. El jarlista de la mafia era un amigo parcerísimo del hermano menor de Álvaro Uribe Vélez, que estaba involucrado con todo este asunto, y cuando presuntamente, porque esto es otra película hollywoodense, ¿no?, la D.EA aquí de los Estados Unidos, aquí en Colombia, y el F.BI aquí en Colombia comenzaron a seguirlo, se dieron cuenta que el jarlista de la mafia andaba en los carros de la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez, y que el man entraba a la casa de Nariño, y que era parcerísimo del hermano menor de este señor, que se llama, ya me voy acordando, vamos dándonos cuenta. Cuestión Pública, como dio a conocer también Noticias Caracol. Además, desde la Aeronáutica Civil, Uribe le dio una licencia a Israel Londoño para operar un helicóptero, como lo contó el periodista Daniel Coronel, en esa misma aeronave. Pero en el 2006 murió en extrañas circunstancias Pedro Juan Moreno, quien fue secretario del gobierno de Uribe en la gobernación de Antioquia.
gente que quería hacer bien las cosas. Y uno de los 16, hice yo un video, no encontré más, pero deben de existir más desaparecidos en los casos Uribe Vélez. 16. Y amedrantados cualquier otro. Y que se han tenido que ir del país también tantos. Uribe únicamente ha respondido con un comunicado en el que aseguró que nunca ha usado testaferros. Obvio, todo fue a mis espaldas. Pero no ha dado suficientes explicaciones sobre sus conexiones con algunas fichas de los Ochoa. Bueno, voy a tomarme un momentico y ténganme paciencia. Mientras tanto voy a quitar esta imagen, por favor, como se dice. Esto no puede ser coincidencia, ni lo es. Ustedes saben que el canal Cápsulas para la Memoria es un canal totalmente independiente. A mí afortunadamente nunca me patrocinó ni Uribe, ni los Ochoa, ni todo este cuento, ni me estoy robando la plata de la ONGRD, ni el dinero de Cosalud, no, como lo hacen las juntas directivas de Cosalud, ¿sí? Hermanos de Pacho Santos, de los Caicedo, dueños de Colombina, que pertenecen también al grupo Gilinski a través de Nutresa. Esto es una vaina bárbara, donde también aparece la empresa Carval, ¿recuerdan ustedes? Carval, nunca se les olvide esa empresa. Carval, ustedes pueden ahorita googlearla. Pertenece a la familia Vallecilla, quienes financiaron campañas de Iván Duque, de Paloma Valencia y de otros piscos del Centro Democrático, ¿cierto? Y que cayeron con un cargamento hace como unos 8 meses, no recuerdo, hace un tiempito, hace un poquitico, por allá en Centroamérica, en uno de sus contenedores. Sí, el clan, ¿qué pasó? Regálenme un segundo. Un segundito. Porque es que se me olvidó colocarlo aquí, tengo que colocarlo. Entonces, imagínense ustedes cómo es esta vaina, ¿no? Esta gente llega, se llaman los Vallecilla, y usted va a ver, y la junta directiva de Riopayla Castilla, aparece un Vallecilla, aparecen varios Caicedo, también los Caicedo llegaron con Cristóbal Colón cogidos de la mano. Es una de las familias dueñas de Colombia. Esta gente metidas hasta donde nomás, según las investigaciones y según los reportajes y todo esto. Bueno, el canal es un canal, ya lo logré. El canal es un canal independiente. Yo realmente me la sudo solo, hago mis propias investigaciones, pues bueno, hago a colación todo lo que digo, lo hago pues yo, y bueno, el asunto, sí, yo soy yo, mi celular, el asunto, el computador. Es por eso que nosotros tenemos que recurrir a diferentes campañas, ¿no? Y entre una de esas, la que yo tengo es a través de la plataforma de Nequio de David Plata. Esto se pone bueno, no se me vayan porque aquí entra Pica y entra Bajarda. Entonces, es una campaña muy humilde a través de Nequio de David Plata, el número 315-644-0336. Si les gusta mi trabajo, solo si les gusta mi trabajo, de lo contrario, no. Si ustedes creen que el canal Cápsulas para la Memoria es un canal necesario para la audiencia colombiana, si ustedes ven que el activismo político que hago a favor del presidente Gustavo Petro es importante, si les gusta todo esto y quieren que el canal siga adelante, los invito a que se unan a esta campaña, con un aporte, es una campaña humilde, de 1,000 pesos. Pero de 1,000 en 1,000, Mauricio González, este servidor para ustedes, por favor, hacen que su canal, porque este canal es de ustedes, salga todos los días adelante a presentar esta serie de cosas. Y hoy, 24 de diciembre, me metí ayer todo el día precisamente a buscar los mejores artículos para poder traer esta historia, porque si no hubiera dudas, si se sabe mover la llegada de este señor aquí, aunque yo me imagino, ¿no? Estas huevonadas que no se imagina, ¿no? Llega un tipo, esto ya debe tener por ahí a los mensajeros de los que tanto hemos hablado en esto, diciendo, tome papá y cállese la jeta. Usted viene como restiadito, ¿cierto? Tome. Y nadita ahí puede hablar con Petrico ni huevonadas. Yo me imagino cómo se mueve la vaina, ¿no? Bueno, entonces, los invito a que se unan a esta campaña. Muchas gracias para la gente que se ha unido. 315-644-0336. Voy a poner este banner. Hoy los tengo olvidados, no he podido colocar sus comentarios, los vengo leyendo, pero pues por lo que, bueno, estoy como conectado. Voy a presentarles, por favor, por aquí lo siguiente, para que entremos en el otro viajecito. Este viajecito es importantísimo, por favor. Quiero ver si aparece. A ver. Sí, perfecto, pero lo voy a poner mejor. Espera a ver cómo sería el asunto. Denme un segundito para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Creo que sería como mejor así para ustedes. Yo voy a quedar pequeñito allá, pero lo importante es el artículo sin lugar a dudas. El clan que pasó de traficar el polvo blanco, ¿sí?, a ser megacontratista en Antioquia. Cuestión pública. Una compañía de la familia Correa Arroyave, que nació en el auge de este asunto del polvo en Colombia, ha celebrado contratos por más de 185.000 millones otorgados por gobiernos de Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Luis Pérez, candidatos presidenciales, entre otros.
Esta es la historia de varios hermanos acusados de batir récord de distribución de polvo blanco que fueron fugitivos de la justicia gringa y se convirtieron en megacontratistas. Qué barbaridad. En la serie de televisión, Escobar, el patrón del mal, apareció de manera fugaz un personaje que parece secundario en la historia de todo este asunto de la mafia colombiana, Pablo Correa. Su nombre real era Ramiro Arturo Correa Arroyave, aunque fue asesinado en julio de 1982 a manos de un socio de Pablo Escobar. La fortuna que obtuvieron él y al menos 3 de sus hermanos no habría sido igual de efímera que su aparición en la novela. La familia sobrevivió a su muerte, a la guerra frontal que Escobar le declaró a Pablo Correa y a otros de los hermanos, a las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos en su contra. Su emporio se consolidó en el mundo empresarial con 4 compañías que nacieron entre el año 1980 y 1982. En el clímax de las carreras criminales de algunos de los hermanos Correa, Inversiones RCA, Concretos y Asfaltos SA, Con Asfaltos, Comercial RCA e Inversiones El Gómez. Mucho ojo con todas estas empresas, todas dedicadas a la construcción y a la explotación agrícola y ganadera. Los activos con los que iniciaron esas 4 compañías fueron de 506 millones, lo que equivale a casi 37.600 millones para el año 2021. Todas fueron creadas por Pablo Correa y su familia, a excepción de Comercial RCA, construida en socia con la empresa Agroganadera Limitada, propiedad del clan Ochoa Vázquez. Continuamos con el mismo Ochoa Vázquez. ¿Pero por qué este video de Mauricio ya? Pues porque se acaba de llegar el duro, papá. Mire todo lo que tiene que cantar y cómo podría hilar las cosas de bonito. Vamos a ver. Yo lo dudo. Esta compañía era presentada por su gerente Jesús Valderrama Vázquez, hombre de confianza de los Ochoa. Los más notables de ellas es con Concretos y Asfaltos S.A., porque es que con Concretos es otro rollo. Ustedes saben que Lina Moreno de Uribe, la esposa del acusado Álvaro Uribe Vélez, es prima de Sergio Fajardo, ¿no? Y esta gente está ligada con Concretos, por ahí tienen familiares en común, y esta empresa con Concretos es otra que está ligada a Confirmasat, la que se viene robando, según las investigaciones y según las denuncias que vienen desde el Consejo de Bogotá, la plata de la construcción de la primera línea del metro, a través del PM, historia que les he contado. Démonos cuenta cómo todo viene desde allá. Discúlpenme, señores, pero viene del GEA, del grupo GEA. Un montón de cosas. Y aquí lo vamos a ver. La nueva notable de ella es con Concretos y Asfaltos S.A., con Asfaltos, que ha celebrado 67 contratos con varias administraciones de Antioquia en los últimos 14 años por alrededor de 185.000 millones de pesos. En ellas, las de Luis Alfredo Ramos y los hoy aspirantes a la presidencia Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez y Luis Pérez, en aquel entonces candidatos. Ya que aparece. Negocios con los narcos. Con Asfaltos es la joya de la corona de la familia Correa Arroyave. La compañía fue fundada por Ramiro Arturo, alias Pablo Correa, y sus hermanos Rigoberto y José Miguel en 1982. Para entonces, los 2 primeros ya enviaban cargamentos de este polvo blanco hacia los Estados Unidos en representación del Cártel de Medellín, de acuerdo con un artículo de Washington Post y un expediente de justicia estadounidense. Es decir, ni me lo estoy inventando yo y mucho menos, por favor, cuestión pública. Para el año de la Constitución, con Asfaltos tenía unos activos de 351 millones de pesos, una cifra que equivaldría a 32.000 millones al cambio de la moneda en 2021. Esto, en el 2021, contrasta con el recuerdo de una familia que acudía a la solidaridad de sus vecinos para obtener los uniformes escolares de sus hijos, según dijeron a Cuestión Pública fuentes que conocieron a los Correa Arroyave desde sus inicios en los años 1970 en Copacabana, Antioquia. Yo me imagino que habrá gente en este momento en Antioquia que quizás también se pueda acordar de eso, ¿no? Estos señores Arroyave la pasaban en esa, es decir, eran gente muy humilde en su momento para los años 70. El periodista Fabio Castillo reveló en el libro Los jinetes de todo este polvo blanco que con Asfalto contrataba con el Estado desde mediados de los 80. También reveló que era común que los narcos lavaran el dinero proveniente de la droga a través de la construcción. Construcción, ¡ay! Me suena. ¿Quién es el constructor más grande de Colombia? Que lo sancionaron con $80 millones en Estados Unidos por Odebrecht, que es un viejito de
decrépito y corrupto. Ya Luis Carlos Sarmiento Angulo. Bueno, tras 34 años de la publicación periodística que denunciaba a algunos de los hermanos Correa Arroyave como parte de la familia antioqueña, Cuestión Pública encontró 67 contratos adjudicados en 2007 y 2021 que fueron celebrados entre Conasfaltos y entidades estatales. De esos, 5 fueron otorgados a consorcios o uniones temporales integrados por la empresa según registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. 1. Varios políticos que hoy hacen parte, hoy 2024, no este es del 2021, pero hoy 2024 también, de la contienda electoral, ¿sí?, a la presidencia de Colombia en este momento al 2026, porque eso tienen ganas. Sergio Fajardo, en 2007, ojo, mientras fungía como alcalde de Medellín, firmó un proceso por un monto cercano a los 1.700 millones de pesos como gobernador. En 2013, adjudicó, ojo, con empresas relacionadas con los Ochoa, ¿no?, adjudicó otro por 1.702 millones, ambos tras una licitación pública. Luis Pérez Gutiérrez, en 2018, como gobernador, celebró un contrato alrededor de 6.577, discúlpenme, millones tras la licitación pública. Y el señor más conocido en el bajo mundo como Chirrete, ustedes van allá a Antioquia, oye, ¿quién es el Chirrete? El alcalde, le van a decir, ¿sí? Federico Gutiérrez, como alcalde de Medellín en 2019, contratos por 3.148 millones con la compañía de los Correa Arroyave, después de suscribir el proceso por subasta. En este momento, el canal Cápsulas para la Memoria se encuentra ya en el 2024, averiguando si ha vuelto a firmar contratos con empresas, precisamente relacionadas con todo este asunto del cartel de Medellín. Y bueno, y se me olvida la oficina de Envigados Teñor. En respuestas enviadas a Cuestión Pública, los candidatos negaron haber tenido incidencias, todo fue a mis espaldas, en las adjudicaciones de los contratos y también cualquier vínculo con la familia Correa Arroyave, por supuesto, ni huevones que fueran. 4 contratos que suman 37.000 millones fueron adjudicados también por la gobernación de Luis Alfredo Ramos Botero en el 2008 y 2011. La licitación pública, Ramos fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en octubre del 2021 por nexos con paramilitares en Antioquia. La mera magia. Los tentáculos de la constructora también alcanzaron la administración local de Aníbal Gaviria, 2004 y 2007. Ojo con Aníbal Gaviria, ¿no? Ustedes ya saben. Y 2012 y 2015, y a Alonso Salazar en el 2008 y 2011. Y por ahí sigue jodiendo el hijo, ¿no? Y se extendieron por las alcaldías municipales antioqueñas de Copacabana, Bello, Envigado, Carmen de Viboral, Río Negro y Sabaneta, Isla Ceja. Conasfalto se volvió tan grande que para el 2011 la revista Semana reveló que, la revista Semana de aquel entonces, Vicky Dávila jamás hubiese hecho una vaina de estas. No porque no pueda, porque se lo prohíben, ¿se me hago entender? Porque ella es esclava, ella sencillamente es una esclava que en este momento quiere aspirar a la presidencia en el 2026, esclava, total, primero, del grupo peligrosísimo Los Gilinski, que tienen lavado en activos por allá, tienen empresas por acá, el asunto, sí, lavado de activos, le prestaron plata a Cosalud a través del banco GNB Sudamérica, y aparte de todo el clan mafioso, peligroso y asesino, como es el clan Génico. Según investigaciones, señora Vicky, no se vaya a ofender usted, Vicky de Génico. Bueno, reveló que un pequeño grupo de personas naturales y jurídicas que quedaba con el 70% de la contratación pública en Antioquia, entre esas estaba la constructora de los Correa Arroyave. Pero no todos los proyectos que ejecutó llegaron a buen puerto. En el 2020, Metroplus, empresa de transporte público de Medellín, terminó el contrato de una obra que presentaba retrasos en la capital antioqueña, lo cual estaba a cargo de un consorcio integrado por Conasfaltos y Construcciones y Dragados del Sureste. La obra debía terminar en febrero del 2019, pero para agosto de ese año presentaba un avance del 55.9%, como reportó el colombiano. La constructora no ha sido la única empresa familiar que ha contratado con entidades públicas. Cuestión Pública encontró contratos de la compañía CI, es decir, Comercializadora Internacional Doña Paula S.A. con la seccional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC en Bello, Antioquia. La mera mafia. La clave del éxito empresarial de los hermanos Correa Arroyave ha sido mantener siempre un bajo perfil. Nos aseguraron 2 fuentes que hablaron bajo reserva por temor a represalias. Pero detrás de las personalidades como Pablo Correa queda siempre un rastro y varios herederos. La génesis oscura. Pónganle cuidado. Pablo Correa tuvo una vertiginosa carrera como, ya saben ustedes, narco por el jefe de la banda Los Pablos, en la cual Pablo Escobar dio algunos de sus primeros pasos delictivos. De acuerdo con la investigación, la mano del narcotráfico en el fútbol colombiano. Bueno, cada vez que uno hacía decomisos, que en ese tiempo, y abro comillas, los años 80, eran de 1 o 2 kilos, decían que ahí estaban metidos los Pablos y que los que mandaban en Medellín eran ellos, abro comillas, dijo en entrevista a Cuestión Pública el general Luis Ernesto Gilibert, quien combatió el de allá de Medellín. Los Pablos recibían la pasta, cierto, del polvo de Bolivia de un socio llamado Jorge Roca Suárez, alias Techo de Paja, para convertirla
En clorhidrato de este polvo, Pablo y Juan Rigoberto Correa, su hermano, se encargaban de enviarla al país del norte en socio con Escobar y el clan Ochoa, según expedientes judiciales de este país, y aquí muestran pues precisamente todo esto. Listo, como que soportan la investigación. La soportan, discúlpenme. De los tres hermanos Correa, Rollave, Pablo y Juan Rigoberto no serían los únicos vinculados al polvo blanco. Carlos, conocido como Caliche, también fue mencionado en el capítulo que el periodista Fabio Castillo le dedicó a la MAFIA en Antioquia, en Copacabana, donde pasaron parte de su infancia y juventud. Lo recuerdan con claridad por sus excentricidades tras el repentino boom económico que vivieron los Correa. Eso empezó a notarse con la compra de muchas casas en el casco urbano. Caliche ordenaba pintar su fachada de blanco con azul claro en la parte inferior. Según relató Cuestión Pública, varias personas del pueblo empezaron a aparecer motos y carros lujosos, ¿sí? Los pobladores recuerdan las caballerizas del Cónsul II, uno de los criaderos de caballos más renombrados de la época, construidos por Caliche. Aseguraron además que una vez adquirió una casa esquinera solamente para exhibir banderas de muchos países simulando unos Juegos Olímpicos. Otro hermano, Cruz Alberto Correa, conocido en Copacabana como Tocayo, por llevar el mismo nombre de su padre, fue mencionado por personas del pueblo como alguien que le gustaba ostentar el repentino poder económico que adquirieron, y abro comillas. Si no hubiese sido por Caliche y Tocayo, yo creo que no nos hubiéramos dado cuenta de que los Correa andaban en ese tipo de negocios, cierro comillas. Nos dijo una persona del pueblo que habló bajo condición de anonimato. Un emporio con dos caras. Las avionetas, sí, con polvo blanco enviadas por Pablo Correa Escobar y los Ochoa Vázquez, llegaban con éxito allá al país del norte, sí, a inicios de los 80. Los laboratorios, sí, como Tranquilandia, producían al máximo nivel. ¿Será que tiene que ver algo con las 2000 y pico de licencias que dio Uribe? Yo me imagino, no, presuntamente, si uno ata las vainas, ¿no? Llegaban pero cagaditos. Los laboratorios de Estados Unidos a inicios de los 80, los laboratorios como Tranquilandia producían al máximo nivel. El paralelo, la influencia de Pablo Correa se extendía entre otros escenarios de la vida antioqueña. El periodista Fabio Castillo señaló que el capo fue accionista mayoritario del Deportivo Independiente Medellín, nada nuevo para hoy en día, equipo que no nos contestó una solicitud de información sobre sus dueños y accionistas entre 1980 y 1990. Además, según el periodista, la ganadería Horizontes, de propiedad de Pablo Correa, fue un lugar de reunión del grupo criminal llamado Muerte a Secuestradores, más fundado por narcos para frenar los secuestros contra sus familiares que para mediados de los 80 estaban perpetrando supuestamente las guerrillas. Según la investigación de Castillo, la finca contaba con un helicóptero, circuito cerrado de televisión y guardias personales en la cantidad que se requiriera. Incluso el alcalde de Medellín y periodista Alonso Salazar señaló que Correa trabajó con Griselda Blanco. Si ustedes no han visto Griselda Blanco, sería muy bueno porque esto también nos ayudaría a unir un poco más las puntas, ¿no? Y es una serie que se encuentra en Netflix, buenísima, a mí me gustó. Y el papel que se hace, ¿cómo es que llama esta china? Bueno, se me va y ahorita digo. Correa trabajó con Griselda Blanco, una de las narcos más poderosas de la historia. Con la ayuda de Escobar, Pablo Correa mandó a quitarle la vida a un homónimo para así confundir a la administración de control, que lo que sabemos de punto E a punto A, y que lo dejara de perseguir, según el libro de la parábola de Pablo, de Alonso Salazar. Pero en julio de 1986, Correa fue asesinado por diferencias con Pablo Escobar, según el periodista Castillo, y aquí muestra un certificado de lo que estamos hablando. 5 días de su asesinato, Pablo Correa vendió sus acciones en las 4 compañías que fundó con su familia: la Promotora de Inversiones y Construcciones Limitada, empresa propiedad de la familia Ochoa Vázquez, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín. Esto gracias a un poder que Pablo Correa le había otorgado en julio de 1984 a Jesús Valderrama Vázquez, nombre de los Ochoa. Y ahí va mostrando las fotos. El tráiler judicial. Sin saber que ya estaba muerto, ese mismo julio de 1986, un juez federal de Harrisburg, Pensilvania, acusó a Ramiro Arturo, alias Pablo, y también a su hermano, Juan Rigoberto Correa Rollave, alias Bobby, o Cocaine Cowboy, de importar hacia el país del norte más de 10 toneladas de lo que conocemos, ¿cierto? Y hablo como ya la cantidad más grande del polvo llevada al país del norte por una sola organización. Hasta ese momento, según declaraciones del entonces fiscal general de la Nación, Edwin Messi III, recogidas por la prensa estadounidense. Ahí están los reportes de los que estamos hablando. Según la Corte de Distrito de Medio de Pensilvania, alias Pablo Correa, dirigía las operaciones de todo este asunto, ¿cierto?, hacia este país en representación del cartel de Medellín, dirigido, según el documento, por Jorge Ochoa Vázquez. Mientras Correa
dirigía las operaciones desde Colombia, su hermano Rigoberto supervisaba en Estados Unidos la llegada de los avioncitos cargados de todo este asuntico, de acuerdo con la revista estadounidense Ejecutiva Inteligencia Algo, o Executive Intelligence Review. Sin inglés. En mayo de 1988, y sin haber, en mayo de 1988, sin haber logrado su captura, la justicia le dio estatus de fugitivo a Juan Rigoberto Correa, quien un año después fue catalogado como el jefe de transportes. Todo este asunto del cartel de Medellín, una investigación presentada ante el Congreso estadounidense. La acusación contra Pablo Correa estuvo vigente hasta el 2004, cuando Irwin Litcher, abogado federal de los Estados Unidos, le pidió a la Corte del Distrito Medio de Pensilvania ponerle fin, ya que este señor narco había muerto hace ya casi 20 años. Finalmente fue cerrada en el 2005. Cuestión Pública entrevistó a Litcher, quien afirmó que no conoció al narco ni a sus familiares. El abogado señaló que lo contactó telefónicamente una mujer que aparentemente era la viuda. Según él, la mujer le contó que para acceder a la herencia de algunas propiedades en Colombia, la acusación contra alias Pablo tenía que cerrarse. Abro comillas, me enfoqué en probar que el señor Correa había fallecido y que, según la jurisprudencia estadounidense, su muerte era causal para terminar la acusación, explicó Litcher. A finales de los años 90, la viuda de Pablo Correa intentó retirar $15 millones de un banco suizo, pero a su pedido de la justicia norteamericana, el gobierno de Suiza decidió congelar y confiscar esos fondos provenientes del tráfico internacional del pólvoro. Y aquí aparece lo documentado. El paralelo del caso de Juan Rigoberto Correa siguió vivo y este continuaba siendo fugitivo en el año 2002. 26 años después de la acusación, la Corte del Distrito de Medio de Pensilvania determinó cerrar su caso. Los motivos de esta decisión son desconocidos. Con Juan Rigoberto en el radar de la justicia estadounidense desde 1982, su hermano José Miguel asumió el mando de las principales compañías familiares. El invisible. José Miguel Correa Arroyave fue el que mejor comprendió los beneficios del anonimato, con la salida de los Ochoa de las empresas de la familia. La muerte de Pablo y sin la presencia de Rigoberto Correa se convirtió en uno de los principales accionistas de la mayoría de las compañías, según los expedientes, que reposan en la Cámara de Comercio de Medellín. Pero sus vínculos con narcos no murieron con su hermano Pablo en 1987. José Miguel adquirió, junto a su empresa Inversiones Crear, Correa Arroyave y compañía, y quien sería su primo Rubén Muñoz Arroyave, 12 propiedades en Antioquia, que juntas comprenden aproximadamente 804 hectáreas de árboles. Urabá antioqueño. Una de las fincas, La Soledad, fue adquirida a Inversiones Escobar Limitada de acuerdo con el certificado de tradición y libertad de la propiedad de esta compañía. Esta compañía tenía como socio fundador al señor, ya sabemos, polvo blanco, Gustavo Escobar Fernández, socio de Pablo Escobar y financiador de la guerrilla Ejército Popular de Liberación. Aquí aparece el documento. Un segundo socio era su hermano Jesús Emilio Escobar, alias El Ñoño, senador señalado de ser su testaferro. Un año después, en 1988, Gustavo Escobar fue asesinado en Bogotá por orden de Carlos Castaño, en una vendetta. A esos negocios de tierra se suma la cercanía familiar con personas que hacían parte de la mafia. Cuestión Pública retreó la conexión entre José Miguel Correa y Diego Aristizábal Mejía, testaferro del señor narco Pedro Antonio Bermúdez Suazas, alias Arquitecto. Investigación que puedes leer con la sociedad secreta, que puedes leer como La Sociedad Secreta, la empresa que tuvo José Obdulio Gaviria y testaferro José Obdulio, el Centro Democrático. Otro caso llamado fue el de una transición inmobiliaria entre las compañías SIU, Colombia S.A. y Con Asfaltos en 1997, según el certificado de tradición y libertad de la propiedad. Ambas permutaron una bodega de 2 niveles y 1.232 metros cuadrados ubicados en Río Negro, Antioquia. SIU Colombia S.A. fue constituida por Margarita Cardona de Úsuga, esposa del señor narco Juan Gabriel Úsuga Noreña, a nombre propio y de sus hijos, con un poder que el señor le dio la transacción que tuvo un valor de 750 millones, medio billón. Los Correa Arroyave tienen 11 compañías activas en Antioquia, de las al menos 26 que han registrado en las últimas 4 décadas ante las cámaras de comercio de Antioquia. Sus negocios se han diversificado, tanto que van desde la minería, la panadería y la construcción hasta los servicios financieros y la contratación de obras públicas. Según documentos consignados ante la Cámara de Comercio de Medellín, los activos de Conasfaltos para el 2020 ascienden a 335.000 milloncitos de pesos. El poder de los Correa no declinó tras la muerte de Ramiro Arturo, alias Pablo, sino que se transformó como su fortuna. Los activos más actualizados de 10 de sus empresas familiares, algunas administradas por las 9 generaciones, suman $500 millones de pesos.
En Copacabana, las personas que conocieron de cerca sus negocios en los 80 se negaron a ser entrevistadas. Este pueblo es Villa Silencio. Acá hay que quedarse callado o ser amenazado, nos dijo una de ellas. Al momento de esta publicación, ni José, ni Miguel, ni Juan, ni Rigoberto Correa Rollave contestaron nuestras preguntas. De ser enviadas, las adjuntaremos a las investigaciones. Y aquí termina, por favor, este último artículo de todo lo que tiene que ver con los Ochoa de Cuestión Pública y la familia Arroyave, también muy ligada a políticos. Démonos cuenta que en su momento, cuando estuvieron gobernando, como el señor Sergio Fajardo y como el señor Federico Gutiérrez, otorgaron contratos a ojos cerrados sin licitación pública a empresas que pertenecieron a los Ochoa Vázquez. Así se mueve la mera mafia aquí en Colombia. Háganme un favorcito, ¿sí? 3, voy a abusar. Denle manito arriba, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse. Y no olviden, por favor, que mañana solamente es una advertencia. Esto fue Cápsulas para la Memoria. Muchísimas gracias. No olviden, por favor, compartir este video en sus redes sociales. Hasta mañana.